días a todos. Muchas gracias por conectarse y por acompañarnos nuevamente. Estamos con Max Colodro, que ya es amigo de la casa. Hemos tenido varias conversaciones. La idea es conversar ahora post elecciones. Así que, Max, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a todos. Voy a hacer una pequeña introducción. Yo sé que conocen todos a Max, pero para los que se conectan por primera vez, Max es columnista del diario La Tercera, fue director de estudios del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, fue vicepresidente de la Comisión Nacional de la UNESCO, es columnista, analista político, que es lo que vamos a ver hoy día, escritor, y también hoy día ejerce como director del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que es un privilegio, Max, contar contigo. Hemos tenido varias conversaciones, todas muy interesantes, y también nos ayudan a clarificar y a entender en qué estamos navegando hoy día en Chile. La idea va a ser tener una conversación. Yo te voy a hacer algunas preguntas, un poco para guiar los temas, pero como siempre, la idea es que tú profundices en los temas que crees que son más relevantes hoy día. Encantado. Max, lo primero que quiero profundizar es que nos cuentes, en tu opinión, qué es lo que explica el excelente resultado de Gabriel Boric en las elecciones, que la verdad es que fue en general para nosotros bien sorprendente. ¿Qué gatilla este resultado después de una primera vuelta donde no obtuvo la primera mayoría y tenemos una segunda vuelta con la mayor votación de la historia de la población en Chile? A ver, bueno, reitero mis agradecimientos a Vision por la invitación, a la gente que está participando. Muchas gracias por el interés. Estamos en un momento clave, sin duda, del proceso político en Chile, pero hay que tener en cuenta que este proceso, este ciclo político que estamos viviendo en Chile, es un ciclo largo que se inicia incluso con anterioridad al estallido social. Tiene un origen muy preciso en el comienzo de la década pasada, año 2010. Algo hemos comentado sobre esto, en el momento en el cual finalmente la centroizquierda pierde las elecciones, la Concertación se va a la oposición, la derecha gana por primera vez una elección democrática en Chile desde el retorno a la democracia, y a partir de ese momento lo que se instala en la sociedad chilena es una fractura, es la reinstalación, por decirlo de alguna manera, de una fractura histórica que se basa fundamentalmente en dos cosas. Un desacuerdo muy profundo respecto de la legitimidad de nuestras instituciones, partiendo por la principal, que es la Constitución política, y un desacuerdo respecto del modelo económico, el modelo de desarrollo. La centroizquierda, a partir de la derrota de 2010, se va moviendo hacia posiciones cada vez más radicales, se va acercando al Partido Comunista en la oposición, finalmente terminan convergiendo con el Partido Comunista. Surge un nuevo actor en esta lógica de plantear cuestionamientos bien de fondo a lo que se había construido en Chile desde el 1990 en adelante, el movimiento estudiantil. Entonces, lo que hemos estado viviendo en Chile es básicamente un proceso de polarización, un proceso de desacuerdos crecientes respecto de la legitimidad de estas dos cosas fundamentales, la Constitución y el modelo. La nueva mayoría fue la expresión de eso, es decir, de la convergencia de la centroizquierda con el Partido Comunista hacia una nueva coalición de gobierno. Intentaron llevar adelante unas reformas. Por diversas consideraciones, esas reformas no fueron bien evaluadas por la ciudadanía. Ese proyecto termina con una derrota electoral de Alejandro Guillé y de la nueva mayoría el 2017. Pero esa agenda sigue instalada, la centroizquierda y la izquierda siguen impulsando con mucha fuerza la idea de que los cambios en Chile pasan fundamentalmente por un cambio institucional, por un cambio de constitución y por hacerle correcciones fundamentales al modelo económico. Y esa es finalmente la agenda que termina imponiéndose a partir del estallido social. Más allá de las causas
más allá de los factores reales que explican el por qué hubo un estallido social en ese momento y en esas condiciones, el hecho concreto es que la izquierda y la centroizquierda tuvieron un gran acierto político y comunicacional al lograr instalar y reforzar esta agenda que venía con anterioridad en función de lo que fue la lógica del estallido social. Y termina finalmente abriéndose este escenario en el cual una inmensa mayoría de chilenos termina aceptando un cierto diagnóstico. Esa es una pregunta que quedará para la historia. ¿Por qué la inmensa mayoría de los chilenos termina aceptando un diagnóstico? Incluyendo al propio Sebastián Piñera, incluyendo al propio gobierno. Es decir, Sebastián Piñera el año 2019, en un contexto de una crisis de orden público, una crisis política que se expresa fundamentalmente en un deterioro muy grave de orden público, termina estableciendo una conexión formal entre dos cosas que de estricto rigor no estaban conectadas. Es decir, la crisis institucional, la crisis política, el estallido social y la necesidad de un cambio constitucional. Y finalmente, la inmensa mayoría de los chilenos termina ratificando esa conexión en este famoso plebiscito de entrada. 80% de la gente dice sí, los problemas de la sociedad chilena pasan necesariamente por un cambio de constitución. La solución, la manera de abordar los problemas de la sociedad chilena hoy día pasan por un cambio constitucional. Ese es un diagnóstico que terminó siendo finalmente compartido por una inmensa mayoría de los chilenos. Eso se expresó, como digo, con mucha claridad en el plebiscito de entrada, se expresa también en la elección de mayo pasado, es decir, en la elección de los convencionales. Un sector muy grande de la ciudadanía apoya a los sectores más radicales que plantean cambios de fondo, cambios refundacionales, y lo que hemos tenido hace 3 semanas atrás es el corolario de este proceso, es decir, de la consolidación, de la confirmación de que hay una mayoría sólida, consistente, electoral, social, política, que lo que busca son cambios fundamentales en la sociedad chilena, hacerle correcciones, modificaciones al modelo económico y seguir adelante con el proceso constituyente. De alguna manera, la elección de Gabriel Boric viene a confirmar y a ratificar lo que ha sido un largo proceso de construcción de una mayoría, como digo, más allá de cualquier consideración que uno tenga, más allá de cualquier valoración que uno haga respecto de el fondo de este asunto, es decir, si uno está de acuerdo o no con el diagnóstico, si uno está de acuerdo o no con las soluciones que se han propuesto a ese diagnóstico. El hecho concreto, lo que uno confirma, es que aquí hay un diagnóstico, una visión de la sociedad, una visión de los problemas de la sociedad chilena y de la manera de abordar esos problemas, que ha ido cristalizando, ha ido de alguna manera confirmándose, y el resultado de la elección presidencial en segunda vuelta es de alguna manera la ratificación de todo este proceso que hemos estado viviendo. Tenemos a una mayoría consistente, no una mayoría tan abismante, tan grande como la que vimos en el plebiscito de entrada, un 55, 56%, que considera que la sociedad chilena debe seguir adelante con un proceso de reformas, de transformaciones que pasa por la Constitución y que ahora se va a expresar también en un programa de gobierno que apunta a hacer reformas en el sistema previsional, en el sistema laboral, en la estructura tributaria, entre otras cosas. Lo que estamos viviendo es la confirmación de esa mayoría, pero hay una realidad que es muy importante tener en cuenta y vamos a comentar algo sobre eso un poco más adelante. También es muy cierto que hay un sector muy importante de la sociedad chilena que mira estos procesos de transformación y de cambio con temor, con incertidumbre, con desesperanza, que es de algún modo el sector que se expresó finalmente en este 44% que termina por diversas razones apoyando a José Antonio Kast en la segunda vuelta. Max, con lo que tú explicas, básicamente la moderación del discurso de Gabriel Boric entre la primera y la segunda vuelta era irrelevante, porque este 55% está votando por cambios radicales, no por tener más de lo mismo y de esta concertación que gobernó tantos años. Estoy de acuerdo. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Gabriel Boric ha tenido efectivamente un giro, una inflexión importante en su discurso, en su manera de abordar ciertas temáticas. Yo creo que
es algo que uno debe valorar. Yo creo que efectivamente si Gabriel Boric se da cuenta de que hay un sector importante de la sociedad que está buscando más gradualidad, más moderación en los cambios, eso es algo importante, y es importante también que el presidente electo haya sido capaz de tener sensibilidad y conexión con eso. No es algo que uno deba desestimar, es una señal importante. Pero también es importante constatar que el programa del gobierno en estricto rigor no ha sido modificado. En estricto rigor, lo que se quiere hacer en materia previsional, lo que se quiere hacer en materia tributaria, lo que se quiere hacer en materia de cambios en el sistema laboral, son cosas que están ahí, no se han cambiado, y el gobierno, de alguna manera, el próximo gobierno, de alguna manera, lo que ha hecho la coalición que va a gobernar a partir de marzo es ratificar ese programa. Entonces, también es muy claro que la ciudadanía apostó, por las razones que sea, más allá, como digo, de cualquier consideración o valoración que uno tenga respecto de esa decisión, apostó por una coalición de gobierno determinada. Esta vez no apostó por la centroizquierda. La centroizquierda quedó en el camino en la primera vuelta. No apostó por la centroderecha. Apostó por una visión radical de izquierda, que es un pacto entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Aquí no está la centroizquierda presente. Y del otro lado apostó por una derecha más identitaria, por una derecha de alguna manera que representó una defensa de lo que el país ha ido construyendo en estos últimos 30 años, pero esa opción terminó perdiendo las elecciones. Entonces, finalmente tenemos un gobierno que es un gobierno de una coalición determinada, es un gobierno del Partido Comunista y del Frente Amplio. Perfecto, muchas gracias, Max. Oye, bueno, ya con el resultado frente a nosotros, ¿podría ahondar en por qué hoy día vemos expectativas tan altas con el nuevo gobierno, siendo que durante el proceso de elecciones incluso se pensó que Gabriel Boric no era ni siquiera un buen candidato, y hoy día tenemos a Gabriel Boric como un dios? Creo que no habíamos visto anteriormente un presidente electo que se quiera tanto, que haya tantas expectativas. Hoy día es un personaje de reverencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un tema social que no sé si es generacional, va relacionado a los cambios. Algo pasa con el nuevo presidente electo que es distinto a lo que habíamos visto antes. Si podéis profundizar en este fenómeno. Estoy de acuerdo. Efectivamente, estamos viviendo un momento en el cual hay una cierta expectativa, un entusiasmo grande, sobre todo en la gente más joven. Es muy importante tener en cuenta que este proceso que estamos viviendo en la sociedad chilena, desde antes del estallido social, pero también reforzado y reafirmado por el estallido, es un proceso de quiebre generacional muy importante. Si tú miras el resultado de la elección presidencial, sobre todo en segunda vuelta, entre la sociedad mayor de 40 años y la sociedad menor de 35, te das cuenta de que estamos frente a dos países completamente diferentes, con miradas completamente distintas respecto de lo que es la sociedad chilena, de dónde están sus problemas, de dónde están sus principales desafíos, de cuáles son las maneras de abordar esos desafíos. La verdad es que las visiones, el quiebre generacional que se ha producido en Chile es un quiebre muy grande. O sea, hay un quiebre político, un quiebre ideológico, pero también hay un quiebre generacional que tiene que ver con un cambio cultural que no solo es chileno, es universal. Esto es algo que está pasando también en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Europa Occidental sobre todo, pero en el caso chileno, ¿cuál es la particularidad? Que este cambio cultural que tiene que ver con las redes sociales, con la tecnología, con las nuevas comunicaciones, con la sociedad de consumo, etc., en el caso chileno se está expresando a través de una dicotomía, que es una dicotomía, una fractura histórica entre el Chile del régimen militar, el Chile, es decir, el Chile de la Constitución, el Chile del modelo económico impuesto por el régimen militar, y la crítica que la centroizquierda y la izquierda han ido construyendo respecto de ese Chile. Y sobre todo a partir del año 2010, cuando finalmente la centroizquierda pierde el gobierno. Entonces, aquí lo que hay es un entusiasmo y una expectativa muy grande respecto de los cambios, de que los cambios que el gobierno
entrante ha propuesto van a ser cambios que van a mejorar la calidad de vida, que van a mejorar las condiciones económicas, las condiciones materiales de vida de la mayoría de los chilenos. Entre otras cosas porque aquí se han alimentado esas expectativas. Aquí hay una oferta, un programa de transformaciones muy ambicioso, que ha generado mucha confianza en un sector importante de la sociedad chilena. Pero yo creo que hay una variable que es una variable insoslayable. Estamos viviendo en un contexto y en un momento donde la situación económica generada por la sobreliquidez, es decir, por los recursos que han entrado del retiro de los fondos previsionales y del IFE, de las ayudas, de los recursos públicos, ha generado una situación económica completamente ficticia, completamente irreal, que ha alimentado y ha sobrealimentado esas expectativas. Hoy día estos niveles de consumo que se están viendo en Chile no tienen precedentes, no solo en Chile, no tienen precedentes en el mundo. Que se haya inyectado 80.000 millones de dólares en un año y medio directamente a los bolsillos y a las cuentas corrientes es algo que no tiene precedentes. Y es algo que tampoco tiene sostenibilidad. Es decir, es algo que inevitablemente a partir de ahora va a empezar a atenuarse, a cambiar. Y yo creo que ahí es donde se va a producir probablemente el gran factor de riesgo para la nueva administración. La gente tiene las expectativas de que las cosas van a ir mejorando, de que los cambios que se vienen con este nuevo gobierno son cambios para mejor, y la gente no percibe que lo que va a empezar a ocurrir a partir de marzo, a partir de este verano, es que los cambios que vamos a iniciar en Chile, sobre todo el deterioro económico, son cambios para peor, cambios que van a afectar las condiciones y la calidad de vida de la gente. Primero, es cosa de mirar lo que han sido los últimos IPOM del Banco Central, que te hacen una proyección muy negativa de lo que van a ser los próximos 2 años. Bajo crecimiento, caída de la inversión, aumento importante de la inflación, de una inflación difícil de controlar, alza de tasas de interés. Y eso, además agregado a retiro del IFE, se acaba el IFE, en definitiva. El IFE, al menos como una política universal, de subsidio universal, no hay recursos para seguirla sosteniendo, y hay una incertidumbre grande respecto de si vamos a seguir teniendo o no retiros de fondos previsionales. En caso de que sigamos teniendo retiros, el cuarto, quinto retiro, ya al menos hay 4,5 millones de personas que no tienen nada que retirar. Entonces, lo que viene inevitablemente para un sector de la opinión pública, para un sector de la ciudadanía, es un deterioro económico en los próximos años. Y eso yo creo que va a chocar muy fuerte y es el principal factor de riesgo político con las expectativas que ha generado el nuevo gobierno. Sí, de hecho, abordaste un poco mi pregunta que venía, pero efectivamente, o sea, hemos tenido la mayor inyección de liquidez de la historia de la economía chilena. Tenemos la y probablemente del mundo en el último tiempo. Del mundo. Tenemos la expectativa, yo creo que más alta. Yo no había visto este fenómeno de un presidente electo que hoy día es un ídolo, y un mercado económico, o sea, un crecimiento económico muy desafiante. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esta fidelidad, este 55% de personas que apoyaron este gobierno, ¿son fieles? ¿Le van a dar el tiempo? ¿Van a dejar que pasen 2 años que se puedan hacer las reformas? ¿O esta gente sale a la calle y tenemos un estallido social 2.0? ¿Qué pasa, en tu opinión, el próximo año? Yo creo que no es en marzo, sino que va a haber más tiempo, pero ¿qué pasa ahí? Yo coincido contigo, creo que efectivamente el deterioro está empezando ya. Entre otras cosas, el IFE se acabó precisamente en diciembre. Probablemente muchos de los ahorros derivados de los retiros de fondos previsionales también se han ido agotando. Y por lo tanto lo que viene hacia adelante es un deterioro económico que a mi juicio se va a empezar a notar con fuerza a partir del segundo semestre de este año. Yo creo que ahí va a haber un punto de inflexión importante. Es un gobierno que no tiene recursos, que está obligado por la ley de presupuesto a disminuir el gasto en un 22%, una cosa inédita, que no tiene ahorros. O sea, el Estado, el gobierno de Sebastián Piñera, en el fondo ha dejado al Estado prácticamente sin ahorros. La capacidad de endeudamiento todavía es importante, pero es cada vez menor, con costos cada vez más altos para el endeudamiento. Entonces, lo que viene a mi juicio es una situación bien compleja,
que yo creo que la gran pregunta política es si la gente va a estar en condiciones de aguantar, de aceptar. Yo creo que la gente no está consciente mayoritariamente de que lo que viene para adelante es un periodo difícil en términos económicos, y que, por lo tanto, las expectativas van a chocar con la realidad tarde o temprano. Y yo, sinceramente, no sé si el gobierno, el liderazgo de Gabriel Boric van a tener la capacidad, la fuerza suficiente, la inteligencia suficiente para poder contener esa crisis de expectativas. O sea, lo que viene hacia adelante es inevitablemente una crisis de expectativas, y va a depender de la capacidad política del gobierno el poder administrar y manejar esas expectativas. Yo tengo serias interrogantes y serias dudas de que eso sea posible. Creo que esta es una coalición de gobierno con poca experiencia. Son sectores que no han gobernado, que no tienen una experiencia en la administración del poder y en la administración del Estado. Creo que lo que estamos observando en estas últimas horas en la Convención Constituyente muestra de que hay diferencias bien profundas. Aquí está el PC a un lado y está el Frente Amplio del otro lado, con posiciones muy distintas respecto de ciertos temas. Entonces, yo creo que aquí hay un desafío de política y de gobernabilidad muy grande para el nuevo gobierno, para la nueva administración, y tengo mis serias dudas de que el país, de que la ciudadanía, sobre todo los sectores más vulnerables y los sectores de la clase media, cuando empiezan a percibir un deterioro progresivo de su calidad de vida, de sus condiciones económicas, van a tener la paciencia suficiente para esperar o para confiar en que las reformas del gobierno eventualmente en el mediano plazo pueden mejorar sus condiciones de vida. Perfecto. ¿Qué esperas del gabinete? ¿Esperas que sea compuesto por el Frente Amplio, el Partido Comunista? ¿Esperas que se amplíe y que termine siendo la coalición de izquierda que se vio en la segunda vuelta? ¿Qué pronósticos tienes por ahí? Creo que Gabriel Boric está obligado a mostrar cierta apertura. Efectivamente, su coalición y su propuesta de gobierno no obtuvo un buen resultado en primera vuelta, un 25%. Y por lo tanto, lo que necesita es mayor respaldo, mayor capacidad de generar gobernabilidad, y para eso va a tener que integrar a sectores de la exconcertación, particularmente del Partido Socialista. Yo creo que efectivamente el Partido Socialista, al menos, me imagino que también eventualmente algunos sectores del PPD van a participar de la próxima administración, pero yo insisto, creo que es muy importante tener claro que aquí hay un programa de gobierno, que ese programa de gobierno está definido, que el Partido Comunista va a ser un guardián muy celoso de que se cumpla ese programa de gobierno y ha sido muy explícito en eso, en el sentido de que ellos van a defender el programa. Guillermo Tellier dijo este fin de semana pasado que ellos van a exigir que las personas que entren al gabinete sean partidarias y sean incondicionales de este programa. Entonces, yo creo que es muy claro que aquí hay una visión de lo que se quiere hacer. Yo creo que el gobierno va a partir inmediatamente en marzo con el pie en el acelerador, en primer lugar con la reforma tributaria. La reforma tributaria va a ser el gran proyecto que se empieza a discutir a partir del mismo 11 de marzo, y que lo que hay después son un conjunto de reformas que pueden ir teniendo más o menos gradualidad en función de la coyuntura y de las complejidades que vaya mostrando el escenario político, pero de que hay un objetivo y de que hay un camino que se quiere recorrer, de eso no hay ninguna duda, y eso hay que tenerlo claro. Así es. Oye, Max, tengo una pregunta que me parece bien buena, de una persona que está conectada. ¿Qué propuestas del programa del Frente Amplio cambiaron desde el programa de Beatriz Sánchez del año 2017 al programa de Gabriel Boric? Y si hay algún cambio que explique el estallido social. Y para terminar un poco, esto explica el aumento de la votación que hubo entre ese año y las elecciones actuales. A ver, yo creo que lo que explica, voy a partir por el final, el aumento de la votación se explica, en mi juicio, por un contexto
que es el contexto del estallido social, y sobre todo por la capacidad que tuvo la centroizquierda y la izquierda de hacer una lectura, de construir un diagnóstico y una interpretación a partir del estallido social. Ese es el gran triunfo de la izquierda y esa es la gran derrota de la derecha, finalmente. El no haber sido capaz de contrarrestar esa lectura y ese diagnóstico con una visión alternativa de lo que estaba pasando en Chile. Yo sinceramente creo que el estallido social no tiene nada que ver con la Constitución. El estallido social tiene que ver básicamente con un deterioro económico de la clase media principalmente, asociado al sobreendeudamiento, al estrés del sobreendeudamiento. O sea, cuando viene el estallido social el 18 de octubre del 2019, teníamos a más de 5 millones de personas morosas en el sistema financiero y en el sistema comercial que no podían seguir pagando sus deudas, que habían tratado de seguir bicicleteando para poder mantener un cierto nivel y una cierta calidad de vida, y eso se hacía cada vez más difícil, entre otras cosas, porque hubo un deterioro económico muy fuerte durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Fue un gobierno donde la economía creció un 1.8% promedio durante 4 años. Entonces, hubo un deterioro económico. Ese deterioro económico la gente intentó compensarlo, suplirlo por la vía del sobreendeudamiento, y finalmente esa es la máquina que se tranca. Al comienzo del gobierno de Sebastián Piñera, eso no mejora radicalmente. Esa es la gran frustración que se produce con esta idea de los tiempos mejores que había ofrecido Sebastián Piñera, y además hubo una cantidad de desaciertos políticos mayores en un determinado momento que hacen que este estrés de sobreendeudamiento finalmente estalle, convertido en irritación, en rabia, en bronca, en desesperanza, etc. Entonces, a mi juicio, ese es el tema de fondo que explica el estallido social. El acierto de la izquierda es haber logrado instalar, reforzar la agenda del cambio constitucional, y que Sebastián Piñera termina finalmente aceptando ese diagnóstico en conjunto con la centroderecha. Desde Jacqueline Van Rysselberghe hasta Gabriel Boric se genera un consenso constitucional que es el que se plasma en este acuerdo del 15 de noviembre. Entonces, yo creo que ese es el gran acierto de la izquierda, es el gran acierto del diagnóstico que se ha construido en los últimos años, y es lo que explica que haya un sector muy importante de la sociedad chilena que tiene una expectativa y una esperanza muy grande en ambas cosas: en el cambio de constitución, en el proceso constituyente que estamos viviendo, y en las reformas que va a hacer el próximo gobierno en materia económica y social. No tengo muy claro que haya grandes diferencias con el programa de Beatriz Sánchez del 2017. Yo creo que las cosas fundamentales son más o menos las mismas. Una reforma tributaria muy importante. Yo creo que hoy día están más afinadas algunas cosas. La reforma tributaria es más precisa respecto de a dónde quiere apuntar, el tema del fin de las exenciones, el tema del impuesto al patrimonio, a los súper ricos, el tema del royalty a los recursos naturales y particularmente al cobre y al litio. Yo creo que en esas cosas hay hoy día mayor detalle. La reforma laboral es básicamente la misma, es decir, aumento del salario mínimo a 500.000, sin especificar todavía muy bien el plazo. Se supone que en el contexto de los 4 años debiéramos llegar a ese salario mínimo, disminución de la jornada laboral, y la negociación por rama, que también el Partido Comunista insistió mucho en mantenerla dentro del programa, a pesar de que hay más dudas en un sector del Frente Amplio con ese punto. Y el otro gran tema es la reforma previsional. La reforma previsional que apunta fundamentalmente a debilitar la columna vertebral de nuestro sistema, que es el rol que han jugado la industria de las AFP, la industria de las administradoras de fondos de pensión. No está muy claro, también hay una diferencia y una discrepancia. El Partido Comunista insiste en que quiere eliminar a esta industria, quiere hacerla desaparecer. Hay un sector del Frente Amplio más moderado que considera que esta industria debe permanecer, pero con una opción estatal que pueda de algún modo dar una alternativa a la gente que prefiere que sus recursos, que su capitalización individual la administre el Estado. Hay una discusión ahí, yo creo que ese va a ser un elemento de tensión importante en la discusión previsional que viene, pero la verdad creo que no hay grandes diferencias con lo que fue
salvo el contexto, que es completamente diferente, el contexto político. Aquí hay un conjunto de reformas políticas que se están procesando más bien por la vía de la Convención Constituyente. Cambio en el sistema de régimen político, que es muy importante, si vamos a seguir teniendo un sistema presidencial o vamos a pasar a un sistema semipresidencial o semiparlamentario. Incluso hay sectores que apuestan por un sistema parlamentario abiertamente. El tema de si vamos a seguir teniendo un parlamento bicameral o vamos a pasar a un unicameral. El tema de los derechos sociales, que es algo que se va a discutir de manera muy central en el proceso constituyente, junto con el tema de los derechos sobre los recursos naturales. El estatuto legal, el estatuto de propiedad respecto de los recursos naturales va a ser una discusión muy central en el proceso constituyente. Entonces yo creo que ambas cosas se complementan, ambas cosas convergen, y hoy día la izquierda tiene una mayoría en la Convención Constitucional y tiene el control, y va a tener a partir de marzo el control del gobierno. Es decir, Partido Comunista y Frente Amplio tienen hegemonía en ambos sectores, y por lo tanto esa convergencia entre proceso constituyente y agenda de gobierno va a converger todavía con más fuerza a partir de marzo. Y ahí, Max, porque efectivamente la izquierda tiene el gobierno, pero el Congreso está bastante fraccionado y ahí va a tener un gran desafío para aprobar estos cambios transformacionales que quiere implementar. Entonces, ¿qué riesgo hay ahí de que usen la constituyente como alternativa para poder aprobar cambios que no fueron aprobados en el Congreso? ¿Es una vía posible? Sí, yo creo que es posible. Yo creo que el gobierno va a ser un gran aliado del proceso constituyente, y el proceso constituyente, las mayorías que hay en el proceso constituyente, van a ser también un aliado importante de la agenda del gobierno. Hay una retroalimentación que a partir de marzo se va a notar cada vez con más fuerza. ¿Dónde está, a mi juicio, el factor de equilibrio importante? Yo creo que este resultado, y puedo entender que para mucha gente el resultado de la segunda vuelta fue un resultado preocupante, que generó mucha incertidumbre. Yo soy parte y coincido con esa incertidumbre. Creo que lo que viene hacia adelante es un periodo muy incierto, y creo que esta agenda de transformaciones que va a impulsar el nuevo gobierno es una agenda que va a generar complicaciones, que va a generar temor, incertidumbres en muchos aspectos, pero creo que hay un gran factor que es importante tener en cuenta también. Estos 2 años han sido probablemente los peores años para la centroderecha en Chile. Probablemente desde el año 1965, desde cuando la derecha tomó la decisión de apoyar a Frei Montalva en 64 para que no saliera Salvador Allende en esas elecciones, y al año siguiente hubo una elección parlamentaria en que a la derecha le fue extraordinariamente mal. Terminó, de hecho, con los 2 partidos históricos de la derecha, el Partido Conservador y el Partido Liberal, se disolvieron a partir de ese resultado. Yo creo que estamos viviendo un periodo crítico para la derecha, probablemente tan crítico como ese. O sea, llevamos 2 años en el contexto de este estallido social y de esta pandemia, donde hemos tenido un gobierno y un presidente con niveles de desaprobación sobre el 70% de manera permanente. El gobierno y el presidente no han bajado del 70% de desaprobación durante 2 años seguidos. Y sin embargo, en este contexto tan difícil, tan dramático, los 2 candidatos de la derecha, Sichel y Kast, lograron tener más de un 40% en primera vuelta, sumados. La derecha logra el 50% del Senado y logra el 44% de la Cámara de Diputados, y después logra el 44% en segunda vuelta. Es decir, es un resultado, cuando uno lo mira en perspectiva, cuando uno lo pone en esta perspectiva, es un resultado bien impresionante. O sea, la derecha logra mostrar que sigue teniendo una fuerza, un anclaje político, un anclaje cultural en la sociedad chilena muy decisivo en momentos en los cuales se está jugando un cambio y una transformación muy importante de la sociedad chilena. Entonces, creo que hoy día el peso de la derecha en el Congreso, que es un poco lo que me mencionabas tú, va a ser un factor de equilibrio y de moderación muy importante. Va a depender, obviamente, de la capacidad y de la inteligencia política que la derecha tenga para administrar este poder y estos activos, ¿no? Cómo
cómo se pare frente al gobierno, en qué cosas decida negociar y en qué cosas decida no negociar. Creo que va a depender mucho de su habilidad política. Pero creo que en términos de una mirada más de largo plazo, de una mirada más de sociedad, es importante constatar que vivimos en una sociedad que sigue siendo un país prácticamente partido por la mitad, donde hay mitades más o menos equivalentes. A veces, cuando las cosas son favorables, la derecha llega al 55, como ocurrió en la elección del 2017. Ahora que las cosas están en la dirección contraria, es la izquierda la que llega al 55, pero el que pierde las elecciones, Guillet perdió con un 43, ahora Kast pierde con un 44, no se desfonda. Sigue teniendo un anclaje y una presencia y un peso político y un peso cultural muy importante. Entonces, creo que lo que viene hacia adelante es muy delicado, es complejo. Vamos a vivir una crisis económica que se va a agregar al deterioro institucional y al deterioro político que hemos vivido en estos 2 años, sí, pero tenemos factores que también nos permiten estar moderadamente optimistas respecto de que este sigue siendo un país con ciertos equilibrios que no se rompen y que no se quiebran a pesar de las dificultades y a pesar de estas olas que pareciera de repente que van en una cierta dirección, pero que sin embargo, a pesar de ir en esa dirección, no hacen perder el equilibrio de fondo. Se entiende perfecto. El único gran incógnita que hay es en el fondo que, a pesar de estos equilibrios que existen, está la convención, que pueden usarla como una vía para pasar por encima de este equilibrio entre derecha e izquierda. O sea, es un Estoy de acuerdo. Yo creo que eso es un tenido. riesgo. Claro. Yo creo que eso es un riesgo. El gobierno, en la medida en que no tenga las mayorías para poder aprobar su programa en el Congreso, probablemente se vea en la tentación de traspasar ciertos temas de su agenda de gobierno a la agenda constitucional. Eso es probable, pero va a depender mucho también de, como te digo, de la capacidad de la derecha para poder defender ciertas posiciones. Va a depender mucho de la capacidad del propio gobierno. El gobierno la tiene muy difícil. Y yo creo que lo que está pasando en la convención, como te decía, en estas horas, es una señal muy clara de los problemas de gobernabilidad que va a tener ese gobierno. La situación entre el Partido Comunista y Boric, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, no va a ser fácil, va a ser muy compleja. Y si Boric toma la decisión de integrar al Partido Socialista y al PPD con la idea de también de equilibrar un poco el peso y la hegemonía que va a tener el Partido Comunista dentro de su administración, eso también va a generar roces y tensiones muy fuertes dentro del gobierno. Entonces, al gobierno se le viene difícil desde el punto de vista político y sobre todo se le viene difícil porque el deterioro económico que se empieza a iniciar ahora, a partir del término del IFE y del término de los fondos previsionales, de los retiros de fondos previsionales, va a ser algo que va a pillar por sorpresa a un sector de la ciudadanía. La ciudadanía no espera que los próximos meses y sobre todo los próximos 2 años sean 2 años de deterioro económico. Lo que espera es que el gobierno de Boric le cambie la vida para mejor y no para peor. Llegó una pregunta que va un poco en ese contexto y que tiene que ver, que dice, ¿el gobierno tiene espacio para endeudarse afuera? Podría endeudarse en un 10, un 15%, por lo tanto tener plata para seguir con el IFE o distintos programas de subvención, y también tiene los fondos de pensiones que están en telejuicio. Entonces, ¿existe una posibilidad de que este gobierno también pueda seguir financiando y manteniendo a la gente con mucha liquidez como lo que hemos visto hasta ahora? A ver, yo creo que esta posibilidad existe. Es cierto que el gobierno todavía tiene margen para endeudarse, tiene credibilidad internacional el país, o sea, lo que Chile ha sembrado durante 30 años es algo que le permite tener una posición fiscal y una posición internacional muy sólida todavía al país. Pero también es cierto que la agenda del gobierno es una agenda muy ambiciosa, donde hay políticas públicas que tienen un costo financiero muy alto. Y yo no sé si el gobierno va a poder hacer esas cosas. Me refiero, por ejemplo, a la reforma previsional, al aumento de las pensiones. Me refiero
por ejemplo, a políticas como la condonación de las deudas del CAE, que es una política carísima, que está, es parte de las cosas que se han ofrecido y que la gente espera, sobre todo los más jóvenes. Yo no sé si el gobierno va a tener además recursos para seguir financiando una entrega de liquidez como la que se ha vivido en este último año y medio. O sea, puede que algo se siga entregando, yo creo que, al menos por lo que he visto en las discusiones de los economistas cercanos al gobierno, hay cierta coincidencia de que conviene más poner los recursos en el IFE laboral, es decir, en el financiamiento de las fuentes de trabajo, más que en el subsidio directo a la demanda, como se ha estado haciendo a través del IFE. Yo sinceramente creo que el gobierno de Gabriel Boric, aunque pueda tener todavía ciertas holguras, no va a poder seguir manteniendo un IFE tal cual lo conocimos durante este año y medio. Y por lo tanto, de que eso va a golpear el bolsillo y las expectativas de la gente, eso va a ocurrir. No vamos a pasar de lo que tenemos hoy a cero, eso es cierto. Pero el solo hecho de que haya un deterioro ya te golpea las expectativas. Y no hay nada más fácil que acostumbrarse a la abundancia. Y cuando la abundancia empieza a disminuir, eso golpea las expectativas inevitablemente. Y yo creo que eso es algo que le va a ocurrir al gobierno a partir de marzo. Sí, coincido plenamente. Y perdón, y en el segundo punto, ¿hay algún riesgo de que se toquen los ahorros previsionales? Yo creo que ese riesgo existe. Y va a depender mucho de la capacidad política que tengan los opositores a esa decisión, la centroderecha en particular, los sectores de la exconcertación que se oponen también a tocar los ahorros previsionales, a que esos ahorros previsionales puedan eventualmente usarse para fines distintos. Va a depender mucho de la capacidad política de esos sectores para generar un clima de opinión pública contrario al uso de esos fondos para otros fines. Sí. También va a depender del deterioro económico en el que estemos, porque cuando no haya ninguna alternativa de financiamiento y es la única opción, el riesgo es más alto. Yo estoy de acuerdo, yo creo que ese riesgo existe. Absolutamente. Oye, Max, ¿puedes hablarnos algo? Hablaste de la derecha. ¿Cómo ves tú a la derecha? Coincidimos en que hoy día hemos vivido los dos peores años de la derecha. ¿Qué ves para adelante? ¿Ves nuevos líderes? ¿Cómo la derecha sale de esto? ¿Cómo es oposición? ¿En qué situación se encuentra la derecha y qué ves tú para adelante? A ver, yo como te digo, creo que la derecha está viviendo un momento muy crítico. Llegó tarde, una vez más, la derecha. El gran drama de la derecha chilena es que llega tarde a los momentos de grandes transformaciones. Ocurrió con la reforma agraria en la década del 60, ha ocurrido ahora con los desafíos de este Chile post-transición, de este Chile de clase media que tiene expectativas distintas a las de un país mayoritariamente pobre como el que conocíamos hasta el año 90. Yo creo que efectivamente este es un país de clase media con otras demandas, con otras exigencias, que se acostumbró a un cierto nivel de bienestar. Sobre todo las generaciones más jóvenes han vivido en estas últimas décadas en una cierta zona de confort, y eso hace que las expectativas cambien por razones obvias. Yo creo que la derecha, su gran desafío es ser capaz de plantearle al país una agenda de transformaciones para los próximos 10, 15, 20, 30 años, que es algo que la derecha no logra hacer. Este es un país donde finalmente terminamos siempre en esta caricatura de que es la izquierda la que impulsa cambios, la que propone transformaciones a la sociedad chilena, buenas o malas. Esa es otra discusión, si las transformaciones que ofrece la izquierda son buenas o malas para el país, y que la derecha más bien es el sector que se opone o que mira con desconfianza o que mira con temor estas transformaciones. En vez de decir, bueno, nuestra diferencia con la izquierda no es que nos opongamos a las transformaciones, a los cambios. Nosotros tenemos una agenda distinta de cambios y de transformación, que es un poco lo que pasa en Europa. Cuando tú miras, por ejemplo, sigues el debate de lo que fue la última elección en Alemania, o lo que son las elecciones hoy día en Francia para la primera vuelta de abril, tú te das cuenta de que la derecha en Europa tiene una agenda de transformaciones súper ambiciosa para el mercado laboral, para el mercado
para el tema de resolver los problemas previsionales, para una agenda económica de cambios y de innovación y de emprendimiento muy potente. En Chile eso no se nota. En Chile caemos muy fácilmente en esta idea de que la derecha en definitiva lo que hace es representar ciertos intereses y por lo tanto oponerse y resistirse a las transformaciones. Yo creo que el gran desafío de la derecha chilena es ser capaz de construir una visión de país de mediano y de largo plazo y el otro gran desafío sin duda es la pelea cultural. O sea, la derrota de la derecha en el mundo de los jóvenes es una derrota más que política, es una derrota cultural. Y ahí hay, yo creo que una pega enorme que hacer respecto de entender cuáles son las nuevas tendencias en el mundo, qué es lo que ha implicado el consumo y las redes sociales y la tecnología como factor de cambio cultural en el mundo a nivel global, y cómo construir, por lo tanto, un proyecto político acorde con las sensibilidades que se generan a partir de esas transformaciones. Yo creo que la derecha está en eso, la derecha chilena en particular, a diferencia de lo que ocurre, como te digo, en Europa. El debate, o sea, yo les recomiendo a la gente que mire lo que fue algunas cosas interesantes sobre el debate entre la socialdemocracia y el partido de Merkel en la última elección en Alemania. La derecha demócrata cristiana en Alemania planteó una agenda de transformaciones muy potente, muy interesante, que tenía que ver también con estos anclajes culturales. Entonces, yo creo que Chile en ese sentido y la derecha chilena en ese sentido, a pesar de que vivimos, como te digo, la paradoja de que esta es una de las derechas más poderosas del mundo en términos electorales. Yo no sé si hay otra derecha en Occidente y particularmente en América Latina que no baje del 40% en elecciones generales, como la chilena. Pero a pesar de ese tremendo activo político, social, electoral, la derecha tiene un déficit en materia de visión estratégica y de cambios culturales muy importantes. Absolutamente, y ahí se ve un gran desafío porque no se ven líderes que hablen de otro tema que no sea el modelo capitalista, bienestar económico y toda la parte cultura. Nadie aborda el tema feminismo, y que la izquierda tiene todas las habilidades para hacerlo. También tiene O sea, yo creo que es parte de personajes lo muy que... relevantes que apoyan esas ideas. Estoy de acuerdo. Creo que esa es parte del problema y parte de las explicaciones de por qué Kast finalmente no logró construir una mayoría suficiente. A pesar de que creo que la mayoría es muy sólida, el 44% en estas condiciones no era fácil, pero claro, cuando tienes un candidato que en su programa de gobierno quiere suprimir el Ministerio de la Mujer, es una señal, es un símbolo muy potente. Tú miras el resultado cuando tienes además desaciertos como el del diputado electo Kaiser, que sale diciendo las cosas que dice a 48 horas de haber terminado la primera vuelta. Entonces, yo creo que efectivamente tienes un problema con la agenda valórica. Se necesita una mirada más actual, por decirlo de manera suave, más contemporánea respecto de dinámicas que son hoy día dinámicas globales de cambio cultural. Y yo creo que ahí hay mucha pega que hacer. Coincido contigo en que faltan liderazgos, pero yo creo que liderazgos en la derecha hay. O sea, por ejemplo, la derecha hoy día tiene intelectuales jóvenes extraordinarios, como probablemente no ha tenido en ninguna otra época de la historia reciente. Cuando tú piensas en Pablo Ortúzar, en Mansuy, en Hugo Herrera, en la Josefina Arao, o sea, gente realmente de muy, muy buen nivel que está haciendo realmente tremendos aportes desde el punto de vista del análisis, de la reflexión. Creo que hay gente en libertad y desarrollo, no sé, estoy pensando en voz alta, la Natalia Díaz, la Katy Uber la Constanza Uber, perdón, en la Convención Constitucional. O sea, creo que liderazgos hay. El problema es que la derecha tiene que saber aprovecharlos. Y la izquierda hace muy bien esa pega, de encontrar rostros que son atractivos, instalarlos en la primera línea. A la derecha le falta. La derecha sigue todavía en ciertas peleas un poco de caciques históricos. Yo creo que a la derecha chilena hoy día le está pasando algo parecido, le ha pasado algo parecido a lo que le pasó a la Concertación en su última etapa.
no fue capaz de darle un tiraje a la chimenea a las generaciones más jóvenes, y finalmente el 2010 terminó perdiendo el gobierno. Creo que un poco esa crítica y esa falta de espacio fue lo que representó la candidatura de Marco Enrique Jominami el 2009. Esa intención de disputar ciertos espacios a los liderazgos históricos más tradicionales, y creo que a la derecha le ha pasado un poco eso también en esta última etapa. Perfecto. Max, ¿cómo ves el tema de la Araucanía y cómo crees que este gobierno puede enfrentarlo? ¿Ves que se podría llegar a un acuerdo, que todo se va a mantener igual, que se va a radicalizar la violencia? ¿Cuál es el panorama en la Araucanía? A ver, yo creo que en el tema de la Araucanía estamos viviendo una situación muy compleja. Ha habido un aumento importante en los últimos años de la violencia, y yo creo que ese es un fenómeno que va a seguir su curso, al menos en el corto plazo. No veo una capacidad real del gobierno nuevo, de la nueva administración, de generar condiciones para que eso pueda empezar a atenuarse. Al contrario, creo que las expectativas que ha generado el gobierno, el nivel de respaldo que esos sectores políticos le han dado a la causa mapuche, a las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche, va a ser más bien un incentivo en el corto plazo para que los grupos radicalizados puedan intentar imponer una cierta agenda al gobierno. Yo veo muy difícil esta idea de poder conversar y dialogar con los sectores que hoy día están a favor de la violencia, la CAM entre ellos, y creo que lamentablemente el gobierno de Boric va a tener todavía más dificultades y más inhibiciones para utilizar las herramientas del Estado de Derecho para imponer el orden público. O sea, creo que si ya Sebastián Piñera ha tenido problemas muy serios que le han dificultado la capacidad de imponer el Estado de Derecho y el orden público en la zona, creo que esa situación va a ser todavía más compleja en el caso de Gabriel Boric por razones obvias. No veo una disposición a utilizar las herramientas del orden público, a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, eventualmente como se están usando hoy día en el contexto de los estados de excepción. Y tampoco veo a la nueva administración con acuerdos de fondo respecto de cómo abordar los temas asociados al conflicto mapuche. Creo que entre el Partido Comunista y el Frente Amplio hay diferencias muy de fondo. Creo que el peso que van a tener y que van a seguir teniendo los escaños de los pueblos originarios en el proceso constituyente va a ser más bien un freno y una dificultad para poder generar acuerdos en esas materias, y por lo tanto no veo al gobierno con mucha capacidad de generar definiciones o soluciones de fondo a los problemas. Perfecto. Muchas gracias, Max. Tengo una persona que está levantando la mano. Voy a ver si hace una pregunta. Espérame un segundo. A ver. José, puedes hablar si es que te interesa hacer una pregunta. José. Oye, ya mi estimado. Hola, buenos días. José. Sí, no. Se perdió por ahí. Sí, se perdió. Oye, Max, para ir cerrando, los dos últimos temas. Me hacen aquí una pregunta. ¿A quién ves de ministro de Hacienda? Yo creo que es la pregunta del momento. A ver, yo por lo que tengo entendido, creo que ha habido una cierta búsqueda, no fácil, ha habido una cierta apertura hacia sectores que no son de la coalición de gobierno, pero no está resultando fácil. Yo creo que Gabriel Boric va a hacer todo lo posible por tener un ministro de Hacienda lo más moderado posible, dado el contexto y dadas las presiones y los marcos definidos por su proyecto político. ¿Quién va a ser ese personaje? No lo veo muy claro todavía. Creo que se le han caído buenos nombres, partiendo por Andrea Repetto. Creo que era probablemente un muy buen nombre. He sabido que en las últimas horas hay una intención de buscar a una persona vinculada a la exconcertación,
al mundo socialista. Sé que los nombres cuando se filtran se queman, pero igual sé, por ejemplo, que se ha estado mencionando fuerte a Manuel Marfán, ex consejero del Banco Central. Sería un excelente nombre en este contexto, pero yo creo que esta discusión va a estar, y esta tensión va a estar hasta el final. Ahora, yo no descarto que al final Gabriel Boric no tenga más alternativa que recurrir a alguien de la coalición de gobierno. O sea, si tú lo piensas desde el punto de vista de la consistencia, lo lógico sería que Gabriel Boric ponga en el Ministerio de Hacienda a alguien de su plena confianza, una persona cercana a él, y que además esté en plena coordinación con su programa. No es el caso de Marfán, que ni siquiera participó en el consejo asesor de la última etapa. Entonces, creo que este dilema va a ser un dilema difícil, y por lo que he sabido también el Partido Comunista insiste en que tiene que ser algo, que no se puede partir un gobierno dando la señal de poner a un ministro de Hacienda que no pertenezca a la coalición gobernante. Entonces va a insistir, el Partido Comunista está insistiendo en que tiene que ser o Nicolás Grau o la Claudia Sangüesa, la gente que participó de manera más directa en la elaboración del actual programa. Entonces yo creo que esa tensión va a seguir hasta el final, y espero que termine primando más bien el otro criterio y que termine imponiéndose un nombre más moderado y con más experiencia política. Muchas gracias, Max. Ojalá que sí, que así sea. Yo creo que el mercado también está leyendo que el ministro de Hacienda va a ser más moderado y no de los que escribieron el programa. Sería una mala noticia. Oye, para cerrar, y para ponernos en la actualidad, el tema que vimos ayer de que no se pudo elegir la mesa de la convención, preocupa, porque si la izquierda con total mayoría no es capaz de ponerse de acuerdo, porque aquí no fueron a hablar ni siquiera con la derecha, ¿qué pasa hacia adelante? ¿Cómo escriben una constitución donde finalmente se tienen que poner de acuerdo? ¿Cómo ves este panorama? La verdad es que yo creo que es muy grave lo que estamos viendo. Yo estoy de acuerdo contigo, y creo que es una señal que anticipa de algún modo las dificultades que va a tener el gobierno, la coalición gobernante, Apruebo Dignidad, para tener una línea política clara, consistente. Yo creo que las tensiones entre el Partido Comunista y entre el Frente Amplio que se están expresando al interior de la convención son una señal muy elocuente de lo difícil que le va a hacer a Gabriel Boric, y sobre todo a un Gabriel Boric. Max, te perdimos. Voy a ver si... Lo que ha buscado es a una lógica un poco más moderada. ¿Se nos perdió, parece? Sí, te perdimos unos minutos. Sí, mira, lo que te decía es que creo que efectivamente estas tensiones que se están dando al interior del proceso constituyente, esta dificultad de la izquierda finalmente para llegar a acuerdos, para construir mayorías y gobernabilidad en la convención, es una señal muy clara de las dificultades que va a tener Gabriel Boric y su administración para construir una línea mayoritaria de respaldo al interior del gobierno, y sobre todo si Gabriel Boric insiste en mantener posiciones más moderadas, de mayor apertura hacia otros sectores, de búsqueda de entendimiento. Yo creo que aquí hay sectores muy ideologizados que no van a querer que el gobierno de alguna manera muestre flexibilidad, muestre moderación hacia ciertas posiciones, y esos sectores van a dar una pelea muy fuerte. Y no son solo del Partido Comunista, hay sectores en el propio Frente Amplio que también son más radicales. Hay diferencias profundas entre lo que representa Revolución Democrática, por ejemplo, y el Partido Comunes. O sea, hay tensiones, hay diferencias de fondo. Comunes tienen en algunas posiciones mucho más cercanía con el PC que con el resto del Frente Amplio. Entonces yo creo que hay tensiones y complejidades que se están expresando con mucha claridad en esta elección de la nueva mesa de la Convención Constitucional,
y creo que son una señal de que a la izquierda, por razones de sobreideologización, de simplismo, de maximalismo, no le es fácil construir mayorías y construir gobernabilidad. Perfecto. Max, muy claro, muchas gracias por la conversación. Es un gusto siempre tenerte y oír tus ideas. Creo que hay que ser optimista dentro de este panorama que está abierto en miles de flancos. Yo creo que la recomendación es irse de vacaciones, recargar pilas, porque vamos a seguir en este contexto bastante agitado. Así que, sí, y yo también dale. quiero despedirme coincidiendo contigo en dar un mensaje de cierto optimismo. Yo sé que el escenario es muy difícil, pero yo creo que el país tiene activos importantes. Uno, ya lo mencionamos, es el tema de los equilibrios políticos. En este país hay una tremenda oposición que tiene capacidad de hacer política, de generar ciertos elementos y factores de contención. Y también este país tiene el activo de una clase media relativamente moderada, que apuesta por cambios graduales, que tiene una posición favorable a la construcción de acuerdos. O sea, yo creo que hay en medio de un contexto muy difícil, hay activos que el país tiene y que yo creo que se van a terminar expresando y manifestando en el próximo tiempo. Ojalá así sea. Max, nuevamente, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Que esté muy bien y que... Gracias a ti y gracias a todos por haber participado de esta actividad. Muy buenos días. Chao, que estés bien. Igual.